Una semana después de un tiroteo mortal, la policía de Austin detalla cómo atraparon al sospechoso. Gratitud, esperanza, maternidad, una celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la Navidad ya está aquí y también todas las deliciosas comidas típicas que las acompañan. Tendremos en el estudio invitadas que compartirán lo que hace que cada platillo sea diferente y único. Quédate ahí con nosotros, CBS 19 Unidos comienza ahora mismo. Bienvenidos a Unidos. Gracias por estar con nosotros esta semana. Yo soy Marangeli López. Empezamos con las noticias a nivel estatal. La policía de Austin terminó una rueda de prensa detallando su respuesta a un tiroteo que ocurrió hace una semana. Esta semana la policía explicó que no sabían que la muerte de 6 personas y las heridas de otras 3 estaban relacionadas con un sospechoso hasta que lo tuvieron bajo custodia. Durante que lo largo del día recibieron descripciones contradictorias del sospechoso en la mayoría de las escenas, así que no creyeron que los múltiples tiroteos estuvieran conectados hasta esta semana cuando Shane James Jr. fue puesto bajo custodia. También señalaron el hecho de que el departamento respondió a 50 crímenes violentos ese día. También tuvieron en sus manos el video del sospechoso de asesinatos en Shadywood Drive. No creyeron que fuera un video lo suficientemente claro para compartirlo con el público. La jefa interna de la policía de Austin dice que aunque está orgullosa de la respuesta del Austin Police, ya están buscando maneras de tener una mejor respuesta en el futuro. Please understand, since this incident has occurred, we have already had... Ella dice que están trabajando con otras reuniones de muchas autoridades para colaborar en la investigación. Y también dice que Shane compró legalmente el arma que usó a través de una venta privada en el 2022. También estamos aprendiendo más sobre las víctimas que murieron en el sur de Austin en ese tiroteo. Miembros de la familia de una de las víctimas dicen que simplemente estaba ayudando a alguien a mudarse a una nueva casa cuando el sospechoso se acercó y le disparó esa semana. Su viuda dice que en vez de celebrar las fiestas con él, ahora les toca llorar. Dentro de esta casa en el norte de Austin hay un árbol de Navidad con letras escondidas entre las hojas. No sé si... Cartas de niños dirigidas a un padre que no llegará a leerlas. Emmanuel Pop-Ba llamaba a su esposa Domitilia Kalpop todos los días a la hora de comer. Empecé a imaginarme cosas, pero luego dije, no, yo sé que va a venir, dije. Pero la semana pasada, Domitilia dice que nunca se produjo una llamada. Y horas después de unos golpes en la puerta despertaron su peor temor. Yo me quedé paralizada, no podía moverme. Y no abría la puerta. Porque ¿por qué? Había policías en mi puerta. Una realidad demasiado difícil de imaginar, como Domitilia mira hacia atrás en su vida con su pareja. Llevo 10 años con él. Y las 2 niñas que trajeron al mundo. Su papá va a ser una de las estrellas que va a estar brillando en el cielo. Emmanuel era padre de 3 hijos, adoptando a un hijo en Guatemala, su tierra natal, donde él y Domitilia se conocieron y eventualmente dejaron para venir a Austin. Y que se haga justicia. Yo sé que no van a devolver la vida de mi esposo. Eso es lo que pedimos. Un joven a punto de cumplir 33 años, solo haciendo su trabajo, esperando volver a casa con su familia, como Domitilia dice que hacía cada día. Hay bastantes familias que quedan destrozadas. Ellos no ven cómo dejan a la familia de uno. Solo quedan recuerdos de lo que esta familia llamaba un buen padre, un gran trabajador y un hombre de palabra. Una persona muy trabajador, dedicado a su familia,
a sus niñas, no, a sus hijos, los adora. Tenía tantos planes, imagínense. Planes que nunca se cumplieron y cartas que nunca se abrieron. Surgen nuevos detalles sobre el asesinato de una joven de 16 años cerca de la costa del Golfo de Texas. Las autoridades dicen ahora que creen que Rafael Govea Romero, de 23 años, apuñaló hasta la muerte a Lisbeth Medina, de 16 años. Las autoridades lo detuvieron en Schulenburg, a 1 hora y media al sureste de Austin. Medina era porrista en la secundaria Etna. Etna está entre Houston y Victoria. Su madre la encontró muerta en la bañera de su apartamento el pasado martes. Durante la semana pasada, la historia de Medina ha llegado a los titulares nacionales. En este momento, la policía dice que no han podido determinar si había una conexión entre el sospechoso y la víctima en este caso. Ahora en el norte de Texas, el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas cree haber localizado a la familia de una niña abandonada en el centro médico de la Universidad de Baylor en Dallas. La niña, que se cree que tiene 6 años, sigue bajo custodia protectora, pero la agencia dijo que se están explorando opciones para colocarla con miembros de su familia. La primera vista fue el 14 de diciembre, según la agencia. Y ahora a las noticias aquí locales, empezando en el condado Smith. El juicio continúa esta semana para Daniel Niabuto. Ese es el hombre acusado de matar a un ayudante del sheriff del condado de Smith mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El jurado escuchó información detallada, los que trabajaban en la investigación de Niabuto la noche del accidente. El primer testigo al subir al estrado fue el sargento de DPS, Chad Martin. Martin dice que su investigación muestra que Niabuto no golpeó los frenos antes del accidente. Martin también dice que no respetó la ley estatal que obliga a los conductores a reducir la velocidad y hacerse a un lado cuando se acercan vehículos de emergencia. El juicio continúa. Tenemos la última información diaria online en cbs19.tv. Un ex jefe de policía del este de Texas se enfrenta a cargos por delitos graves. El ex jefe de policía de Coffee City, John J. Portillo, está en la cárcel del condado de Henderson. Portillo se enfrenta a cargos de delito grave, de manipulación de registros gubernamentales. Su detención se produce meses después de una investigación realizada por nuestra emisora hermana KHOU sobre las prácticas de contratación del jefe. A raíz de esa investigación, Portillo fue despedido y el departamento de policía fue clausurado. En una acusación emitida por un gran jurado del condado de Henderson, dice que Portillo no informó un cargo de DUI contra el junto de reprimendas y advertencias escritas en su carrera policial. Portillo ya ha pasado por el proceso de fichaje y ha sido puesto en libertad bajo fianza de $150,000 por los 6 cargos. En este momento no está claro si otros oficiales estuvieron involucrados. La Comisión de Aplicación de la Ley de Texas sigue investigando. Momentos de miedo para los clientes del interior de una oficina de correo en esta semana. Mira esto, donde un conductor se estrelló contra el edificio. El accidente ocurrió en la oficina de correo de Azalea en Broadway Sur. Afortunadamente, nadie resultó herido. Los bomberos en la escena dicen que el conductor golpeó el gas en lugar del freno, mientras que él estaba en el estacionamiento. CBS 19 confirma que la oficina de correos va a estar abierta. Bueno, si viven en Tyler, escucha esto. Tyler Water Utilities comenzará pronto un proyecto de sustitución de contadores de agua para los clientes, ya que el ayuntamiento acaba de aprobar un proyecto de $3.4 millones para arreglarlos. En los últimos años, el 27% de los contadores existentes han tenido problemas para leer con precisión el consumo de agua en el contador. Los contadores de agua que no funcionan correctamente serán sustituidos durante los próximos 12 meses y el resto de los contadores de agua con problemas se actualizarán en un plazo de 3 años. Luego, durante los próximos 20 años, Tyler Water tendrá un programa anual de sustitución de contadores hasta que todos los contadores de los clientes hayan sido actualizados.
Ahora noticias en la comunidad. Hangers of Hope abrió su tercer local aquí en Tyler. Esta semana cortaron la cinta inaugural de la nueva tienda con la presencia de miembros del Consejo de la Administración de la Clínica Bethesda y clientes que esperaban para entrar y encontrar su nuevo tesoro. Dentro de la tienda ofrecen de todo y casi cualquier cosa que se pueda imaginar, desde ropa hasta muebles, hasta incluso decoraciones para la casa. El dinero que se gana en la tienda se destina directamente a ayudar a la comunidad, financiando a la Clínica Bethesda y permitiéndoles ofrecer más asistencia a los pacientes necesitados. Él dice que la nueva tienda se encuentra en el antiguo edificio Steinmart en Broadway. Bueno, 4 equipos del este de Texas se dirigen a Jerry World para campeonatos estatales de la UIL, incluyendo a Timpson, Malakoff, Gilmer, hasta Chapel Hill. Aunque desde que grabamos ya este programa ya sabemos que Timpson ganó y ya son campeones del estado. Pero en Chapel Hill toda la ciudad se está reuniendo para apoyar a los Bulldogs mientras se dirigen al estadio AT&T para el campeonato estatal este viernes 15 de diciembre, incluyendo a Jorge Palacios, propietario de Quality T-Shirt Prints. Él vende una gran cantidad de equipo de Bulldog, de camisetas, hasta jackets y hasta gorras. Buenas tardes, le quiero decir que muchas gracias a la comunidad de Chapel Hill por apoyarnos en comprar las playeras o todo lo que necesiten para el juego el viernes. ¿Vale? Quiero decir gracias por su apoyo y lo que necesiten aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Go Bulldogs. Jorge nos dijo que él va a cerrar la tienda para ir al juego el viernes. Chapel Hill ISD también ha cancelado las clases para este viernes 15 de diciembre. El Banco de Alimentos del Este de Texas se prepara para abrir su centro de recursos en Tyler. Durante años, el Banco de Alimentos ha repartido alimentos de un lugar a otro y esta nueva adición proporcionará una despensa de alimentos saludables similar a una tienda de comestibles, facilitando que las familias reciban alimentos directamente en sus manos. La voluntaria es Kim Morris y ella es la jefa de Impacto. Dice que tienen voluntarios que les dan la bienvenida mientras compran y voluntarios que les ayudan con diferentes servicios. Dice que solo no es un esfuerzo del Banco de Alimentos del Este de Texas, sino un esfuerzo de la comunidad y necesitan el apoyo de la comunidad para tener éxito. Las nuevas instalaciones abrirán sus puertas dentro de una semana, el 19 de diciembre. Esperan alimentar a unos 500 hogares al año del condado de Smith. Un grupo de feligreses católicos se reunieron en la Catedral de la Inmaculada Concepción para una procesión en honor de la Virgen de Guadalupe. La ocasión está marcada con danzantes aztecas como parte de la celebración. Luis Ramos ha estado bailando ya casi 3 años y para él se ha convertido en una tradición, una que siguen desde el 12 de diciembre del 1531. Fue entonces cuando Nuestra Señora de Guadalupe se apareció a Juan Bernardino en el Imperio Azteca antes de que los españoles llegaran a lo que hoy se conoce como México. Ramos dice que esto fue una señal de esperanza durante este tiempo. Es celebrando la fiesta de la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre Santísima que se apareció en México para darnos una esperanza, esa fe y ese amor que tanto nos tiene Dios para nosotros. Es sumamente importante, más que nada porque en ese tiempo que apareció nos trajo mucho consuelo y mucho amor porque el pueblo azteca estaba sufriendo demasiado. Bueno, en esta misma tradición de baile, la que ya ha transmitido a sus hijos, dice que no hay mejor herencia en la vida que la tradición. Al regresar, la Navidad ya está aquí y también todas las deliciosas comidas típicas que la acompañan. Tendremos en el estudio invitadas que compartirán lo que hace que cada plato sea diferente y único. Quédate ahí, CBS 19 Unidos regresa en un instante.
Bueno, la Navidad ya está aquí y ya sabes qué eso significa. Las reuniones familiares, pero mejor aún, la comida. Y sabemos que todo el mundo tiene tradiciones un poquito diferentes. Eso es lo bonito de todo ser tan diverso. Hoy tenemos a dos invitadas de Lemon Yellow Latin Bites. Tenemos a Taidy Pérez y a Chris Berlingeri. Gracias por estar con nosotras hoy. Gracias a ustedes. Gracias a ti por la invitación. Bueno, queremos hablar pues de las diferencias de las comidas típicas y estamos aquí en el este de Texas, hay muchas personas que ya saben qué son los tamales, pues quería invitarlas para que nos hablen de las comidas típicas. Chris, tú eres de Puerto Rico, sí, y Taidy, tú eres de Venezuela. Sí. Vamos a empezar aquí con Chris. Chris, háblanos de Puerto Rico y de cómo es que se llama el platillo que traíste hoy. Pues Puerto Rico es una isla en el Mar Caribe y similar al tamal, el concepto de un producto hecho con una masa relleno de algo envuelto en una hoja, se llama el pastel, que es curioso porque aquí usualmente los pasteles son los cakes, yes, los postres, pero en Puerto Rico si pides un pastel, es un plato navideño y entonces viene así, la masa es hecha usualmente con lo que llamamos el guineo verde. Guineo es como la banana, pero en vez de cuando está madura amarillita, sino cuando está verde todavía. Y se hierve, se maja, a veces se mezcla con yuca, que es otra raíz que tenemos, y un poco del plátano macho. Entonces se hace una masa, se rellena usualmente de puerco, lechón, cochino, es la carne que se usa, algunos le ponen garbanzos, otros pasas, como siempre una variación, exacto, depende de quién lo haga, pero lo tradicional es la masa del guineo verde, de la banana verde, relleno de lechón, entonces se envuelve en hoja de plátano y luego se envuelve en un papel encerado, se amarran y así quedan, entonces se mantienen congelados y usualmente se amarran en par, de 2 en 2. Así que siempre tienes para el invitado que tengas. Oh, sí. Cuando estés listo para comerlo, pues pones agua a hervir y se hierve entre unos 40 a 45 minutos y entonces así quedan, se desenvuelve, se desamarra, se saca la hoja y entonces así queda, la masa es como un tipo verde aceituna y adentro vemos pues la carnecita de lechón. Y yo sé que ustedes saben, ya yo soy puertorriqueña, desde que era pequeña, todos los años siempre teníamos que tener pasteles en la Navidad junto con el arroz con gandules, el lechón, la ensalada de papa. Eso es un buen complemento. Morcilla. También morcilla. A mí no me gusta mucho la morcilla, yo sé, pero siempre las teníamos cuando venían las parrandas a la casa. Sí. Algo bien curioso para mí es que estoy conociendo a muchas personas diferentes y Taidy es de Venezuela y sabemos que tenemos muchos venezolanos aquí que ven el programa. Taidy, háblanos de tu hallaca. Bueno, mi hallaca es hecha a base de harina de maíz, va envuelta con 3 tipos de carne. Tiene cochino, puerco, pollo y carne de res. Además de eso, tiene unos adornos como aceituna, pasas, cebolla, pimentón y bueno, varía de acuerdo a la región en Venezuela. También va envuelta en hoja de plátano y va directamente al agua hirviendo. Y depende de cómo cocines el guiso, porque depende de la región de Venezuela. El guiso, que es lo que está adentro, se cocina antes de armar la hallaca o después. O sea, haces el guiso, lo cocinas, armas la hallaca y la pones a cocinar como alrededor de 30 minutos. O en otras partes, otras regiones, que se hace el guiso primero, no se cocina, sino que se hace la hallaca y luego esa hallaca se cocina por alrededor de 2-3 horas. Okay. Entonces, como que depende de la región. Y también en otras regiones de Venezuela le ponen garbanzo. Entonces, como que hay diferentes tipos de hallaca. Pero lo más bonito de la hallaca es que es una reunión familiar. Sí. Se hace, o antes se hacía los 23 o 24 de diciembre, y se iba a la casa de la abuela, y era un montón de gente, una fiesta, parranda, música, gaita, cerveza, una alegría muy linda porque nos reunimos todos en esa fecha. Y es todo el mundo haciendo hallacas. Sí. Y cada quien tiene un papel principal en hacer las hallacas. Sí, ya normalmente me imagino la fila ahí, todo el mundo con sus manos. Yeah, that's awesome. Hasta los niños participan, entonces tú ves el desastre con los niños, la masa, volando por todos lados, pero al final eso es lo que envuelve la hallaca. Una tradición venezolana muy linda de compartir en familia, ver a tus seres queridos y bueno, eso es lo más lindo de la hallaca.
Muchos recuerdos bonitos, me imagino, que Sí. tienes con tu familia haciendo las Sí. hallacas. Entonces, la hallaca es un poquito más grande que los pasteles, que son más pequeños, y también los tamales son pequeños. ¿Eso se come solo? ¿Es un complemento con la comida? Bueno, creo que los venezolanos somos muy comelones porque normalmente en nuestro plato navideño va la hallaca, que ya es suficientemente grande y suficiente relleno, que tiene las 3 carnes. Aparte de eso, lo servimos con pan de jamón, al menos 2 rodajas de pan de jamón. El pan de jamón tiene aceitunas, tocineta. Yo creo que ustedes postearon un video Sí, casi sí, también los otros días. los tenemos disponible también en Lemon Yellow y lleva aceitunas, pasas, jamón y tocineta. Entonces son 2 rodajas de eso. Además de eso hacemos pernil. Ok, Lechón. como en Puerto Rico, sí. Sí. Y aparte de eso hacemos una ensalada de pollo o de gallina, Ay, que qué es de, rico. a base de papa, zanahoria y pollo esmechado. Sí, pues tienen su proteína definitivamente en Sí. el día de Navidad. Sí, sí, sí. Entonces es un súper plato y bueno, todo el mundo queda súper full y nos los comemos igual. Bueno, se ve bien rico y también huele bien rico aquí en nuestros estudios. Antes de que ustedes se vayan, quiero que hablen un poquito de Lemon Yellow a la gente que todavía no lo han visitado, dónde queda, qué ustedes pues hacen típicamente en el restaurante. Bueno, Lemon Yellow está en el área que se llama Mosaic District, donde está la cervecería Truman, quedamos justamente al frente de ellos. Y Taidí y yo teníamos el mismo corazón de ofrecerle una visión doble. La misión es primero llevarle un pedacito de hogar a aquellos que estamos aquí fuera de nuestras familias y de nuestras casas y a la misma vez exponer al pueblo del este de Texas a estos sabores latinos, navideños. Como dices, somos un pueblo hispano variado para que ellos también puedan probar lo que es Puerto Rico, Cuba, Caribe, Venezuela, Suramérica. Ahora mismo en la época navideña, puertorriqueños pueden conseguir coquito. Tenemos Ay, qué coquito rico. allí. Y entonces, además de eso, de Puerto Rico muy típico, tenemos flan, tenemos los 3 leches que los compartimos, son bastante similares el de Venezuela y el de Puerto Rico, 1000 hojas, quesitos puertorriqueños, pastelillos de guayaba, y los pastelitos andinos venezolanos son muy parecidos o casi igual a las empanadillas o pastelillos Sí. puertorriqueños. Sí. Sí, por el área venezolana es lo mismo, comparto, bueno, para eso nos juntamos y abrimos Lemon Yellow, es llevarle un pedacito de nuestro hogar y de nuestra cultura a toda la gente de Tyler y a los venezolanos, puertorriqueños, latinoamericanos, llevarles ese calorcito que hace falta del hogar. Oh, sí. Y bueno, esa es la idea principal de lo que es Lemon Yellow. Y por el área venezolana tenemos arepas, empanadas, tequeños. Y bien ricos que son. Tenemos cachapas y por esta temporada navideña tenemos disponible hallacas, pan de jamón. Y ahora estamos innovando los fines de semana con sopas o hervidos, Ay, qué caldos. rico. Entonces ya el fin de semana pasado tuvimos chupe suramericano, que es una sopa a base de pollo, papa, zanahoria. Y este fin de semana vamos a tener hervido de res. Entonces ya ahí vamos metiendo más cositas para seguir alimentando las barriguitas. Y tenemos pan sobao también. Sí, que es yo así. vi y está bien rico. Igual como si uno va a Puerto Rico y lo compra ahí de la panadería, está bien Así rico. mismo, pan sobao, y un día está en nuestros planes tener mofongo. Ay, Sí. qué rico. No. Oh sí, my y la gosh. idea es que lo tengan ahí fresco, calientito. Todo lo hacemos en Lemon Yellow, nada lo compramos por fuera, todo lo Exacto. hacemos nosotros mismos con nuestras manos y con mucho cariño y mucho amor. Sí, y se nota porque cada vez que uno va adentro de Lemon Yellow se siente como familia. Ay. Y es bien bueno el restaurante. O que si no han ido, tienen que ir de verdad. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en este día y traer esas comidas típicas que yo sé que no son fáciles de hacer. Eso que No. la señora que le consiguió los pasteles a Cris, tengo que decirte 1000 gracias porque eso es algo bien rico y algo típico de Puerto Rico y las Sí. hallacas típicas Sí, de las Venezuela. hallacas llevan muchísimo trabajo. En este caso las hizo mi mamá, trabaja con nosotros en Lemon Yellow Ay, qué y bonito. prácticamente mi mamá ha hecho todas las hallacas de Lemon Yellow. Así que gracias, mami. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Sí, no, gracias a ti.
escuchen a esos niños cantando Feliz Navidad. Esa es la clase de segundo grado de Piney Woods Community Academy y ellos llevaron su espíritu navideño al ayuntamiento cantando a voz en grito Feliz Navidad de José Feliciano. Qué gran momento capturado por la cámara. Bueno, muchos están contagiados del espíritu navideño en todo el mundo, pero en México cientos de personas se disfrazaron de Santa Claus y otros personajes para participar en una carrera anual llamada Run Santa Run. Mira, hasta ahí mismo llegó el Grinch. La mayoría de los corredores van vestidos con trajes rojos y barba blanca e incluso habían algunos vestidos de verde. Algunos eran elfos y también se vio, como vieron antes, a un par de Grinches. Qué bonito pasaron la Navidad allí en México. Bueno, la semana antes, anyway. Bueno, ahora es momento para su pronóstico de 7 días que está creado por nuestro meteorólogo jefe, Brett Anthony. Hoy viernes 15 de diciembre va a ser un día lluvioso. En las ciudades más occidentales lloverá a primera hora de la tarde, pero la tormenta va a continuar por la noche. La lluvia fuerte se mantendrá hasta la madrugada del sábado y después las altas presiones volverán a calentarnos hasta los 60. La semana que entra se va a ver muy bonita, pero un poquito fría, eso que tienen que ponerse un poquito de jacket. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por email o en mis redes sociales o me pueden llamar. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima semana.